Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, espero se encuentren muy bien y ustedes dirán por qué trae la misma ropa de la semana pasada, esa rosita. Bueno, pues es porque, me voy a quitar los lentes un poco, es porque me acordé de esa historia que les conté en la semana pasada acerca de que yo sentí la ausencia de Dios en mi corazón y pues dije, bueno, creo que puede ser un buen tema para compartir la siguiente semana de Storytime. Y pues dije, de una vez lo grabo antes de que se me olvide. Así que por eso traigo esta ropa. Porque estoy grabando después de grabar el video pasado. Bueno, pues resulta que cuando yo tenía como 13 años, más o menos, yo era una adolescente que oraba mucho y que buscaba a Dios mucho. No digo que no ore en la actualidad, o sea, estoy hablando de ese momento. Sí oro, leo la Biblia, todo. Pero en ese momento yo estaba como en ese primer amor, no tenía mucho. Bueno, acuérdense que yo llegué a la iglesia como a los 10 años, pero aún así, pues como que en ese punto ya Dios estaba a lo mejor restaurando mi familia y bueno, cosas, ¿no? Entonces ya podía ir a lo mejor más a los cultos y me gustaba mucho estar en la iglesia. Entonces a mí de verdad, no sé si me lo crean o no me lo crean, pero a mí el Espíritu Santo me hablaba muy literal, o sea, cuando yo digo literal es porque me hablaba literal. Y esa fue mi experiencia, no sé si alguien más lo ha vivido. Había un jovencito ahí dentro de ese grupo de adolescentes y que pues ahí nos gustábamos, ¿no? Así. Entonces, el Espíritu Santo a mí me dice, él te va a decir que si quieres ser su novia, dile que no. Y yo, bueno, ya seguí yo orando, y entonces pasaban una semana, digamos, y él se me acercó y me dijo, oye, es que quiero ver si quieres ser mi novia. Y yo así de, pues sí me gustaba y toda la cosa, pero yo era una mujer obediente a Dios, bueno, una niña obediente a Dios. Y le dije, no, ¿sabes qué? No, porque Dios me dijo que no fuéramos novios. Y entonces él se enojaba y me decía cosas o así, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y entonces Dios me vuelve a decir, él te va a volver a decir que si quieres ser su novia, tú le vas a decir que no. Yo creo que de verdad no sé cómo explicar que Dios me hablaba, solo sé que Dios me hablaba muy claramente y era una conexión muy fuerte con Dios, que yo creo que a veces Dios se manifiesta a los niños de formas muy especiales, más que cuando ya eres grande. Dios me sigue hablando, Dios me sigue mostrando cosas, pero no de esa forma como en ese tiempo que yo era pequeña, ¿no? Entonces este jovencito volvió a regresar después de no sé cuántos días y me dijo, oye, es que quiero ver si quieres ser mi novia, que no sé qué. Y bueno, y yo le dije, pues es que Dios no quiere que yo sea tu novia. Y él me dijo que te dijera que no, y otra vez me volvió a decir de cosas y se enojaba. Pero yo no lo estaba inventando, o sea, de verdad, Dios me hablaba y Dios me decía las cosas. Entonces recuerdo muy bien que pasó el tiempo y Dios me vuelve a decir por tercera vez, él te va a decir que si quieres ser su novia, tú dile que no. Y ese día era un sábado, sí recuerdo que era sábado porque al otro día había culto en la iglesia y veníamos ya como de regreso de la iglesia, así como varias personitas, y entre esas él y yo. Y ya se fueron repartiendo, hasta que ya solamente quedábamos mi hermano, este joven y yo. Y entonces él me dice, es la última vez que te lo digo, ¿quieres ser mi novia? ¿Sí o no? Y en ese momento yo le dije, pero es que Dios ya me dijo que no. Dios me dice que no debemos de ser novios. Y él me dijo, por eso, ya es la última vez que te lo digo. Y cuando él me dijo eso, yo sentí, él me como que me abrazó y yo sentí el latido de su corazón así muy acelerado. Y como que yo dije, sí, no, o sea, dudé de lo que Dios me había dicho. Y le dije, bueno, sí vamos a ser novios. Y pues bueno, nos volvimos novios. Y ya ese momento fuimos novios, me fue a dejar a mi casa. Y luego él ya se fue.
Y ahí fue cuando yo sentí la ausencia de Dios. Ahí no, o sea, ahí yo llegué como emocionada a mi casa, de ya tengo novio y bla, bla. Pero al otro día cuando yo llegué a la iglesia y me hinqué en el altar para orar, y les digo que yo tenía como 13 años, o sea, no era una adulta. Sentí, no sé, no sentí la presencia de Dios. Me hinqué y empecé a orar y no sentí nada. Y eso es una sensación tan horrible que a tan pequeña edad tuve, que ahí en ese momento cuando no sentía a Dios, empecé a orar y a clamar y le empecé a decir, perdóname, 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 por favor, perdóname, por favor, perdóname. Y empecé a pedirle perdón a Dios y empecé a llorar porque no sentía su presencia. Y fue una de las cosas, no, o sea, así como que dije, no, jamás lo vuelvo a hacer, no vuelvo a desobedecer a Dios. Y terminando el culto, me acuerdo que pues como que no habíamos podido hablar solos porque no me acuerdo tanto, pues tenía 13 años. Pero cuando ya lo vi, o sea, ya que había acabado la reunión, ya pude hablar con él porque siempre nos sacaban a clase. Pero tal vez ese día no nos sacaron, o no sé por qué no había podido hablar con él. Y me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Ya no somos novios. Y entonces él de que, ¿cómo? Que ya no somos novios, que no sé qué. Y bueno, de ahí se dieron muchas situaciones en las que él pues todavía como que intentó regresar conmigo y me buscó y cosas así. Y yo ya tuve que ser más firme y bueno, me metí en muchos problemas, como no saben, como no tienen idea. Porque pues él como estaba en un proceso tal vez como de restauración o así, yo no debía de ser su novia y desobedecí a Dios, pues me llamaron la atención. No solamente mis papás, sino también su familia se molestó conmigo y también pues mis maestros de esa época pues hablaron conmigo y me corrigieron, me llamaron la atención. Y fue un problema que me pude haber evitado si hubiera obedecido a Dios. Y que fue una experiencia muy fea para mis 13 añitos. Gracias a Dios, pues Dios nos guardó y yo pude terminar esa relación, pues ya se terminó. Y él después de todo se mudó a otra ciudad y él ya pudo allá hacer su vida. Pero sí aprendí que el hecho de obedecer a Dios y el hecho de aprender a escuchar su voz y dejarse guiar por el Espíritu Santo es muy importante. No sé si te ha pasado, pero yo sentí la ausencia de Dios ese día y fue horrible, 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 que al grado tal que ahora que ya soy grande me sigue recordando ese momento, ese pequeño momento, y no quiero volverlo a sentir. No quiero volver a sentir esa ausencia de Dios en mi vida y yo decidí ser obediente a Dios en cada área de mi vida. Y pues no digo que sea perfecta porque pues no lo soy, pero creo que sí he tratado de obedecer al Espíritu Santo. Y a veces pues uno se equivoca, porque todos nos equivocamos, pero nunca he vuelto a sentir eso. O sea, nunca he vuelto a sentir eso. Y de verdad que me costó orar y orar y orar y orar, como para volver a lo que yo ya estaba acostumbrada con Dios. Tuve que orar mucho como para convencerlo de, oye, vuelve a ser mi amigo, oye, por favor, Espíritu Santo, vuélveme a hablar así, claro, Espíritu de Dios, ven. Y sí, luego Dios me hizo tener varias experiencias con él, fuertes, buenas y bonitas, y que ya se las contaré en otros story times. Y me estoy acordando, ¿no? Ay, grabo otro video, no. Ya pero por eso es importante dejarse guiar por Dios y obedecer a Dios. Y eso me pasó muy chiquita, pero creo que fue una gran lección que Dios me dio a temprana edad para valorarlo a Él. Así que bueno. Otra cosa que les quería decir. Yo todas las vivencias que les cuento son vivencias donde Dios ya me sanó. Y entonces yo se las puedo contar porque ya soy libre. Así que no me vean como con compasión o como que, ay, pobrecita, ¿no? Todos en la vida, les aseguro que si todos pusieran sus vivencias en internet, diríamos, wow, cada quien tiene diferentes historias. Yo solamente pongo mis historias porque
posiblemente alguien se identifique y se dé cuenta que en Cristo hay salida, que en Cristo hay solución y que en Cristo nos podemos levantar y seguir adelante. Por eso es que comparto mis historias, no porque yo siga en ese momento de ahí. Son cosas que a veces ya hasta me dan gracia o me dan risa, pero que en su momento fueron fuertes o importantes, porque eran parte de la edad o de la etapa. Pero no me quedé ahí y no estoy ahí. Y lo que estoy viviendo ahorita, las pruebas de ahorita, esas no se las he compartido, porque esas todavía estoy en ese proceso. Ahí si se las contara, sí diría, por favor, ayúdenme a orar. Pero no, eso es todavía el proceso, y que tal vez en un año o en medio año les pueda compartir y les diga, miren, lo que estaba pasando en ese momento era esto, pero Dios ya me dio la victoria. Pero todas estos story times que les he platicado solo es para eso, para que si alguno de ustedes se identifica, sepan que así como Jesucristo me ayudó a mí y Jesucristo ha sido mi mejor amigo por tanto tiempo, también puede ser lo de ustedes. Es lo que más deseo, que conozcan a Dios así como más tal vez de lo que yo le he conocido, porque sé que a lo mejor hay quien lo conoce más. Pero para mí Dios ha sido lo mejor que me ha sucedido en toda mi vida, de verdad. Desde los 7 años que lo conocí ahí con los hermanitos en esas jardineritas, hasta la actualidad, para mí ha sido lo mejor. Jesús ha sido mi mejor amigo, mi compañero, mi todo. Entonces eso es lo que quiero transmitirles. Y véanme así, véanme como que wow, pasó eso, pero me identifico porque yo también viví esto. También me pasó. Y si ella pudo, yo también puedo. Eso es lo que más deseo, que sepan que con Cristo sí se puede. Vale, pues nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense mucho y se supone que todavía estamos de vacaciones, así es que disfruten lo que queda de vacaciones. Bye.